algunas prácticas que quizá porque las aprendimos en su día, quizá porque el sistema educativo las favorece, es difícil saber por qué, pero que se repiten de generación en generación sin que sean eficaces, ¿no? Una de ellas es la importancia del diálogo. Yo no sé si algunos datos pueden ser llamativos, pero quizá pueda merecer la pena, ¿no? Curiosamente, uno de los más llamativos, yo no sé, me gustaría que pensarais en un estudio que se hizo, ya es un poco antiguo, pero yo no creo que haya cambiado mucho este tipo de cuestiones. Está hecho en el Reino Unido. Se hacía una investigación amplia sobre eso, el uso del diálogo en las clases. Entonces, en esa situación, pues simplemente os invitaría a que pensarais, y si alguno quiere decirlo, me parecería bien, ¿cuántas preguntas calculáis que de promedio hace un profesor promedio o una profesora promedio a lo largo de un día? ¿Cuántas creéis que una profesora o un profesor hace a lo largo de un día? ¿Alguien se atreve a aventurar una cifra de preguntas diarias formuladas en el aula, en situaciones educativas, por una profesora o profesor normal en el sentido de promedio, de corriente? ¿Alguien se anima? Javier Pagán escribe 25, unas 25. 25, me parece bien. ¿Alguna otra posibilidad? Por el momento nadie se pronuncia más. Ah, Nadie se... 33. 33. Según este estudio que es de 2003, insisto, un artículo de un tal Stephen Hastings, o como pronuncian, los ingleses pronuncian siempre un poco raro, son 400. Aproximadamente 400. Y el periodo que normalmente, una vez formulada la pregunta, el profesorado no espera más de 2 o 3 segundos a que respondan. Preguntan e inmediatamente esperan la respuesta. Y además, de las preguntas que hacen, si calculamos, según ese estudio, que son 400, y la verdad es que formulan muchas, esas preguntas suelen ser de lo que llamaba el estudio de orden inferior. O sea, preguntas en las cuales la persona que pregunta, el profesor o profesora, el 60%, o sea, las 400 estaremos hablando de 280 según este estudio, y solo un 30% unas preguntas de llamado de orden superior y otras 10% quedaría ahí en un limbo, ¿no? Las preguntas de orden inferior son aquellas preguntas que son, evidentemente, las más habituales, preguntas que examinan la memoria del alumno o de la alumna. Es decir, lo que están intentando es verificar si el alumno estaba escuchando y si la alumna, indistintamente, estaba no solo escuchando, sino que además estaba escuchando y entendiendo lo que se decía. Son preguntas de verificación, en que lo que se La verifica normalidad es no la les comenta. capacidad de retención y de comprensión de un alumno, ¿verdad? Y sin embargo, preguntas de orden superior, menos. Y algunas preguntas, además, no solamente de orden inferior, preguntas de orden superior son preguntas relacionadas con el procedimiento, pidiendo explicaciones, pidiendo a la persona a la que se le pregunta que algo argumente. En las preguntas de orden inferior, una pregunta típica, casi rutinaria en el profesorado es la pregunta ¿me entiendes? ¿No? ¿Habéis entendido? Una pregunta genérica. O pregunta, ¿podría decirme lo que acabo de explicar? Es otra pregunta genérica. Sobre todo la primera me interesa mucho porque viene al hilo de lo que yo querría compartir. Y es que es una pregunta fundamentalmente que disuade la respuesta. Y disuade más todavía si encima le dejamos 2 segundos al alumno para responder. Es prácticamente no dejarle. Es decir, no dejarle. La pregunta al final no tiene un interés real por parte de la profesora o profesor, sino simplemente se utiliza, como dicen algunos lingüistas, como lenguaje fático para garantizar que sigue el contacto, ¿no? Pero decía, la pregunta esa de ¿me entiendes? ¿Habéis entendido? Es una pregunta que si uno quiere fomentar el diálogo en sus aulas no debiera formular nunca.
porque de alguna manera la pregunta hecha a un grupo de alumnos, yo he trabajado casi toda mi vida, la mayor parte del tiempo con adolescentes, que es una edad muy interesante porque es una edad muy volcada al aprendizaje, pero una edad también con problemas de construcción de identidad que les hace que no quieran en comunidad mostrar sus puntos débiles. Si tú preguntas a alguien, ¿habéis entendido? Si alguien levanta la mano, está diciendo en público que él no ha entendido o ella no ha entendido. Quiere decir, está demostrando una carencia, ¿no? Sin embargo, si le preguntas al alumno, ¿me he explicado? ¿Os lo he explicado bien? ¿Ha quedado claro lo que he dicho? El número de preguntas se dispara por parte de los alumnos. Porque evidentemente en ese caso ya al alumno no se le está pidiendo el reconocimiento de su ignorancia, sino que se le está pidiendo sobre todo que verifique, que contraste o que evalúe la capacidad del profesor para explicarse. Dicho esto, digo 400 preguntas, pero lo interesante además de la cuestión, como digo, es que la mayor parte es orden del inferior y incluso las preguntas de orden superior van disminuyendo con la edad. Es decir, en secundaria son muy pocas y en primaria todavía menos, ¿no? Sin embargo, estaba claro, las investigaciones indican, que cuando el profesorado hace preguntas de orden superior, el número de respuestas crece y el aprendizaje mejora. El rendimiento mejora la actitud del alumnado y mejora el rendimiento académico. Lo que indica estos dos pequeños datos que os he puesto es que el diálogo en el aula es muy escaso. En la mayor parte de las clases, el diálogo, la mayor parte, serían de tipo magisterial, palabra que empleara no en sentido negativo ni positivo, sino descriptivo, en el cual hay alguien que es la profesora o profesor que tiene bastantes conocimientos, por eso está dando clase, por eso le pagan, etcétera. Y entonces lo que hace es transmitir esos conocimientos que el alumnado va incorporando, ¿no? Sin embargo, los estudios también hechos al respecto indican que los alumnos de lo que escuchan y al terminar la clase o al día siguiente retienen con suerte y de promedio el 5% de la información. O sea que si yo les estoy hablando 25 minutos, como os estoy hablando ahora a vosotros 25 minutos, pues es bastante fácil que al apagar la televisión hayáis retenido un 5 o un 10%. Cuando la gente lee con cierta atención, aunque la lectura ya y también el escuchar en el aula puede variar la capacidad según cómo haya desarrollado la persona sus competencias de escucha atenta o de lectura cuidadosa, como queráis llamarlo, ¿no? Pero con la lectura lo que se queda es un 10%. Con herramientas audiovisuales, ahora no hay conferencia que se preste que no vaya, que vaya sin una PowerPoint, parece que es imprescindible que la gente tenga detrás un PowerPoint explicando lo que está contando, para que la gente lea una parte. Entonces, cuando se emplean herramientas audiovisuales, pero más interactivas que el puro texto, que suele aparecer en muchas presentaciones de PowerPoint, la retención sube un 20%. Cuando se provoca una discusión en el aula y se invita al alumnado a que participe en el diálogo-discusión, se incrementa hasta un 50% lo que retiene. Si además lo que se enseña se practica haciendo, esto a veces se hace más en algunas disciplinas, que hagan problemas, se pone un ejemplo, se les pide que hagan una práctica, la comprensión se incrementa hasta un 75%. Y cuando más aprende la gente, cuando más domina aquello que ha aprendido, es cuando tiene que explicárselo a los demás. No es el comentario para el día de hoy, pero esta última parte sería muy interesante para recuperar dinámicas de trabajo en las cuales el alumnado académicamente más competente podría dedicar tiempo a ayudar a sus compañeros y no solamente no perdería, sino que, como estaba diciendo aquí, al tener que explicarlo, su comprensión sería mucho más profunda y más completa. Se beneficiaría
con esa tarea y el alumnado también se beneficiaría. Entonces, esta es la situación. Yo creo que la situación generalizada es escasa nivel de preguntas o escaso nivel de diálogo en las aulas. Cuando, insisto, toda la evidencia muestra que es así. Y toda la evidencia lo demuestra y además, si digo que la práctica habitual es que no se dialogue demasiado en las aulas, porque es quizás lo que más frecuentemente con más frecuencia nosotros cuando íbamos como alumnos a la escuela veíamos, o en las universidades incluso se incrementa esta dinámica porque en muchas universidades las aulas tienen 60 alumnos, 50, incluso 150 alumnos y claro, en ese contexto ya provocar diálogos interactivos con la clase suele ser bastante más difícil. Entonces, como digo, quizás lo que hemos visto, pero el otro modelo, el modelo que busca convertir las aulas en, yo lo voy a llamar comunidades de investigación dialógicas, es un modelo tan tradicional como lo anterior. Es decir, tradicional en el sentido que es tan antiguo como el otro y se ha aplicado. No masivamente, pero se ha aplicado. Si retomamos la historia de nuestra cultura occidental, el método dialógico es el que practicaba Sócrates fundamentalmente y dejó un impacto enorme en la filosofía. Pero si uno busca lo que fueron el nacimiento de lo que hoy entendemos por escuela, que son las escuelas medievales, en las escuelas medievales también se utilizaba muchísimo los procedimientos dialógicos que implicaban al alumnado en las discusiones en el aula. Esas palabras latinas de las cuestiones disputadas o las cuestiones colaterales o secundarias eran todo un modelo de practicar un modelo de enseñanza en el cual lo básico no era tanto que el profesorado supiera mucho y lo transmitiera, sino que se ponía el énfasis en que la transmisión solo enriquecía en la medida en que el alumnado participaba en las discusiones del aula, ¿no? Esto como dato así genérico. Dicho esto, ¿qué es entonces lo interesante que yo quería decir? Bueno, pues que efectivamente hay que provocar situaciones de diálogo. Para provocar las situaciones de diálogo hay que revisar un poco el conjunto de lo que hacemos en las aulas, ¿no? Entonces, un primer problema que tendríamos en una aula para potenciar situaciones de diálogo es que lo que enriquece realmente, si recordáis algunos de los datos que acabo de mencionar, no es tanto que el diálogo sea un diálogo de doble dirección, profesor, profesora, alumno, alumna, sino que sea un diálogo fundamentalmente pluridireccional, en el que la participación sea múltiple. Es decir, quizá una de las, fijaros en lo que decía antes, cuando un alumno explica a otro alumno, cuando alguien explica a alguien algo, es cuando realmente lo aprende, lo entiende, porque el esfuerzo cognitivo de desentrañar un tema y explicarlo con claridad a otra persona para que lo entienda es muy notable. Si lográramos que en las aulas el alumnado intercambiara informaciones no solamente con el profesor, el cual por su carácter ciertamente asimétrico, el profesor sabe más que el alumno, y sobre todo cuando avanza ya el nivel educativo, estoy pensando en secundaria y en bachillerato sobre todo, el profesorado tiene capacidad, poder, porque tiene capacidad de calificar a final de curso. Y eso confiere un enorme poder que genera una situación de cierta asimetría, ¿no? Y entonces normalmente el diálogo es un diálogo en el que el profesor actúa como una especie de Wikipedia físicamente presente a la cual el alumnado le dirige preguntas y él da las respuestas, ¿no? Lo que se propone aquí más bien para que convirtamos el aula en un diálogo, el primer cambio que hay que conseguir, que es importante, es modificar quiénes son las personas que tienen que participar en ese diálogo. Y las personas tienen que ser todas en el aula. Y de alguna manera el profesor no arrogarse la capacidad de ser una especie del juez último que decide quién tiene razón o quién no tiene razón en el diálogo que se está haciendo, sino que sea la persona que capacita, facilita, potencia
esa interacción, además exigiendo que las reglas del juego se apliquen y que la gente argumente bien, ¿no? Eso digo que sería una primera cuestión, ¿eh? En muchas aulas, en muchos centros, bueno, en los centros públicos que he participado, pues ya no es así, pero sí es un hecho que la mayor parte de las aulas, si entráis en un aula de primaria o de secundaria, de infantil no, y de primaria a partir de primero o segundo ya prácticamente es lo normal. La disposición habitual es que los alumnos están sentados en mesas, generalmente individuales, es quizá lo más reciente, lo más corriente hoy día, quizá, ¿eh? Y todos están mirando hacia la pizarra y hacia la profesora o el profesor, de tal manera que los de las últimas filas solo ven las nucas de los que les preceden. Cuanto más atrás, más nucas ves, y todos sí que ven la cara de la profesora o del profesor, ¿no? Obviamente con esa estructura física es técnicamente imposible o es muy difícil favorecer un diálogo interactivo entre los participantes, ¿no? Es la primera observación que yo creo que sería muy importante, ¿no? La segunda cuestión, para potenciar el diálogo, ¿no?, de alguna manera lo que hay que recuperar en la dinámica del aula es lo que fomenta el diálogo, que es dos rasgos que Aristóteles, perdonad, yo utilizo bastantes ejemplos de la filosofía porque esa es mi formación y yo enseño filosofía siempre, y además estoy implicado en un proyecto de filosofía para niños en el cual la comunidad de investigación es fundamental, ¿no? Pues como digo, volviendo después de este pequeño paréntesis, recupero, ¿qué es lo que favorece un diálogo? Bueno, pues recuperar algo que tiene sobre todo ser humano, ¿eh?, especialmente los niños, en la adolescencia es una etapa muy potente, pero especialmente los niños, que es la capacidad de preguntar, ¿eh?, y la capacidad de asombrarse. Preguntamos cuando algo llama nuestra atención, nos asombra y despierta nuestra curiosidad, ¿eh? Si algo diferencia a la capacidad cognitiva de un niño respecto a un adulto, no es tanto lo que decían ciertas interpretaciones de Piaget sobre la etapa operativa y la inteligencia concreta y luego la inteligencia abstracta, cuanto la desmesurada capacidad que tienen los niños pequeños de preguntar. Si antes os comentaba que un profesor puede preguntar 400 preguntas a lo largo de un día, se me escapa en estos momentos cuántas preguntas es capaz de hacer un niño de 4, 5, 6 años al día en contextos en los que sabe que le van a intentar responder o a poder hablar, ¿no? Entonces, es recuperar esa capacidad. Esa capacidad de preguntar y de asombrarse, hay que potenciarla. Hay que potenciarla en el sentido de que eso exige que en las explicaciones o las dinámicas que generamos en el aula no vayan tanto centradas a cuestiones de averiguar, lo que se sabe, como decía una Wikipedia. Podemos averiguar exactamente un dato concreto respecto a algo específico, ¿no?, cuanto a reflexionar sobre los aspectos que son más bien complejos, que son más bien refutables, y sobre los que se puede establecer una discusión en la cual ya no está tan claro quién tiene la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una clase de historia, una discusión, si uno está explicando la civilización romana, pongamos por caso, puede establecerse una discusión interesante sobre quiénes poseían una superior civilización, si los romanos o los galos, por ejemplo. Discusión que debe dar paso inmediatamente a una reflexión sobre qué se entiende por ser civilizado. Y además, en el caso de que los alumnos, por sus conocimientos particulares o concretos, quizá no tengan suficiente información para darse cuenta de algunas cuestiones, el papel del profesor, de la profesora, no sería tanto el papel de hacer las preguntas que verifican el conocimiento que tiene, sino preguntas que ayudan a los alumnos a despertar esa curiosidad y ese espíritu de asombro ante las cosas, ¿no? Volvíamos al caso de
de la pregunta anterior, ¿quiénes eran más civilizados, los romanos o los galos? Alguien puede decir, evidentemente los romanos, dice, pero bueno, los romanos crucificaban a la gente, es decir, llevaban esclavos al circo para que se mataran entre ellos. ¿Creéis que eso es un criterio de civilización? Pero preguntarlo como duda, ¿no? Es decir, y evidentemente yo sí que creo que eso es lo que potencia la reflexión. Cuando a los alumnos, y ahí el valor de la formación filosófica, por lo menos en sus niveles fundamentales, tiene un enorme interés, porque nos ayuda a hacer preguntas constantemente a los alumnos, preguntas de seguimiento encaminadas a potenciar su capacidad de reflexión. Del tipo, ¿qué entiendes por civilización? Cuando habla de civilización, ¿en qué sentido utilizas la palabra? ¿Qué estás dando por supuesto cuando afirmas que unos son más civilizados con otros? ¿Qué criterios utilizas para tomar esa decisión? Esas preguntas que hacen referencia, como digo, a conceptos de la vida cotidiana que provocan la reflexión de los alumnos. Creo que eso sería un segundo paso muy importante. El primero, decía, generar una discusión, una disposición del aula que favorezca que se miren a las caras, que puedan hablar unos con otros y que puedan verse obligados a explicar claramente a sus compañeros lo que quieren decir, y que los alumnos, sus compañeras y compañeros tengan la posibilidad de preguntarles hasta qué punto lo que han dicho, que lo expliquen mejor, que no lo entienden, o llamarles la atención sobre algún aspecto poco claro. Eso, como digo, sería fundamental. Y entonces, eso sería el primer paso. Segundo paso es que el papel de la persona que está en el aula debiera modificarse sin renunciar a que evidentemente está más preparada, tiene más conocimientos, pero utiliza sus conocimientos no tanto para llenar la mente de los niños, cuanto para garantizar que esas mentes se van construyendo a partir de sus intereses, descubriendo intereses nuevos, y se van convirtiendo en mentes bien ordenadas, ¿no? bien organizadas. Sería la segunda. La tercera cuestión sobre la que quería llamar la atención, y voy terminando para dejar un poco de espacio a las preguntas posteriores que me os permitieran participar y aportar ideas que enriquezcan la conversación, es una cuestión que es fundamental en la enseñanza, que me parece decisiva. Es decir, la enseñanza es un proceso en el que pretendemos provocar cambios estables en las conductas de los alumnos, ¿no? Del alumnado. Y en la enseñanza es fundamental la evaluación. Es decir, cómo vamos evaluando lo que el alumnado adquiere. Yo creo que uno de los problemas que decía que existen para entender por qué está perpetuándose o aplicándose con una manera bastante masiva, generalizada, un modelo poco dialógico de educación, es porque en esa obsesión para la evaluación, que luego ya en cursos superiores, pero empieza en primaria, ya es radical en bachillerato y universidad, se convierte en calificación, que tiene una importancia enorme para muchas cosas en la vida, la nota que uno saca, la puntuación que uno obtiene. Esa evaluación suele centrarse en la mayor parte de los casos en pruebas de tipo expositivo, en las cuales lo que verificamos es lo que han memorizado los alumnos. O sea, la mayor parte de las pruebas de evaluación, una forma muy generalizada de evaluar el aprendizaje del alumnado, es este tipo de pruebas. Tipo de pruebas que evidentemente no están evaluando, son muy buenas para evaluar lo que uno sabe sobre algo. Típicas pruebas de concursos de televisión, ¿no? En que hacen preguntas de quién fue no sé quién, pues, o del famoso juego de trivia, ¿no? Pruebas en lo que quieren comprobar es el nivel de memoria que tú tienes y la capacidad de información que tienes en tu cerebro, y la capacidad de información que eres capaz de recuperar en un momento determinado, ¿no? Cuánto hace falta. Sin embargo, son menores las pruebas de tipo argumentativo. Son muy frecuentes las expositivas y menores las argumentativas. Y si uno quiere potenciar el diálogo porque piensa que eso permite una comprensión más profunda
de las materias y una apropiación más personal y enriquecedora de las materias que van trabajando, no le queda más remedio que buscar instrumentos de evaluación que evalúen eso, no que evalúen los conocimientos adquiridos. Con este conjunto de cosas, obviamente yo sí que creo que se podría recuperar o se podría incrementar las posibilidades educativas tan enormes que tiene el diálogo en la educación y podría mejorar el rendimiento del alumnado. Ya os decía al principio que la evidencia empírica de investigación educativa es bastante demoledora a favor de este modelo, es decir, siempre se va a adquirir más, aunque en un primer momento dé la sensación de que se va más despacio y que se aprende menos porque sí que es cierto que los libros de texto y los programas oficiales tienen cierta tendencia a ser enciclopédicos y a identificar conocimiento con saber enciclopédico, con lo cual de alguna manera estamos tentados a centrarnos en esa dimensión. Pero yo creo que si uno observa con más detalle lo que en teoría proponen los sistemas educativos actuales, se daría cuenta que no están pretendiendo eso, que aunque ofrezcan, los libros de texto ofrezcan o insistan mucho en ese aprendizaje memorístico, que se traduce en la pregunta decisiva de la mayor parte de los alumnos cuando le preguntan a su profesora: pero profesora, ¿esto entra o no entra para examen? Porque según si entra o no entra, lo voy a intentar estudiar con más esfuerzo o lo voy a dejar fuera, ¿no? Entonces, como si modificáramos las pruebas de evaluación, lograríamos incrementar un modelo de aprendizaje que todo indica, sólidamente probado, que mejora la calidad del aprendizaje de las personas, ¿no? El problema obviamente es que, insisto, tenemos que cambiar la disposición del aula, tenemos que cambiar el tipo de preguntas y el tipo de trabajo que se hace en las aulas y tenemos que cambiar también el tipo de pruebas que hacemos. Y además hace falta cambiar la actitud del profesorado. Porque, y termino con ello, yo creo que una de las cosas importantes para que el diálogo se convierta en un instrumento potente de aprendizaje es que en el aula el alumno perciba dos cuestiones, dos actitudes en el profesorado que no son tan fáciles de tener. La primera es que el profesorado sigue teniendo curiosidad e interés por los temas que son objeto de trabajo de su asignatura, que a él también le atrae, le despiertan curiosidad y hace preguntas que demuestran ese tipo de curiosidad por lo que él tiene. Y la segunda cuestión es que el profesorado está dispuesto a trabajar en temas sobre los cuales las respuestas no son tan claras y además está dispuesto a admitir que los alumnos a veces pueden aportar ideas, sugerencias que son dignas de ser escuchadas, es decir, que el profesorado también puede aprender del alumnado, pero que eso se sienta, se perciba en el aula. Si conseguimos todo ello, supongo que la hipótesis que yo manejo y mi experiencia personal la tengo sólidamente acreditada, yo también he hecho investigación al respecto, sí que es cierto que mejora primero el interés por las clases, mejora a continuación el aprendizaje de los alumnos y al final el conjunto de lo que conseguimos creo que es más valioso. Lo cual me volvería a la pregunta inicial y sobre esto, sobre algún aspecto de lo que yo he dicho, podría continuar la discusión a continuación entre todas las personas. Es muy importante intentar comprender por qué, si es tan obvio, dicen los expertos, si es tan obvio en estos momentos yo como experto o simplemente como persona que comparte una experiencia que ha tenido en sus muchos años de educación, de enseñanza, sobre todo, insisto, en secundaria y bachillerato, si es cierto que el diálogo es tan importante, ¿por qué al final la práctica estándar en los centros educativos, que va creciendo además con la edad y termina siendo ya masiva en la universidad, creo yo, se centra en modelos de trabajo en el aula, modelos de evaluación, que muy poco tienen que ver con esa capacidad dialógica? Y con esto me termino y abro espacio para tiempo, para
para que podamos preguntar, podéis preguntar algo que queráis que ampliemos más o algo que queráis aportar a la conversación. Si os parece bien, os voy a abrir el micro a todos y así la conversación fluirá mejor. Voy empezando a abrir los micros. Ah, bueno, solamente me dejan de uno en uno. Vale, tengo una pregunta ya. Pero el que habla sí es escuchado por todas las demás personas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Mira, voy a abrirle el micro a Javier Pagán, que tenía una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, sí. Yo sí. Vale, bueno, buenas tardes, Félix. En primer lugar, muchas gracias por tus anotaciones y puntualizaciones. Y en relación a la pregunta que lanzabas, ¿no? Dentro de la obviedad, en teoría, de las investigaciones, ¿no? Que hablan de los beneficios del diálogo y la realidad que se puede encontrar en las aulas, donde los modelos de evaluación pues, tratan de medir lo que se sabe. Yo lo que me pregunto es el papel uno de otros agentes, como por ejemplo pueda ser la familia, en cuanto a esa presión, ¿no? De si mi hijo está aprendiendo o no está aprendiendo, de las evaluaciones, ¿no? De las notas por ejemplo, para hacer la universidad. Es decir, que muchas veces yo creo que me da la sensación de que el profesor puede estar interesado en dialogar en el aula, pero que hay una presión del sistema que parece llevarle a un modelo antiguo porque es el modelo que está instaurado. Entonces parece que esos profesores que tratan de dialogar son como abanderados de una lucha prácticamente imposible. No, no sé, no, tampoco es, quizás estoy extremando la situación, pero sería a lo mejor ese punto, ¿no? Que cómo se puede empezar a movilizar, porque parece que no es, una persona sola no puede cambiar todo el sistema. Algunas de las personas también pueden contestarte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que la presión es fuerte, ¿no? De hecho, una parte de lo mejor de las críticas que se han planteado a la implantación de las reválidas, esta que parece que se ha dejado ya, parece, ¿no? Que fomentaba eso, que fomentaba un modelo de aprendizaje basado en reproducción de conocimientos que se traducían en calificaciones. De hecho, yo no sé si eres de Valencia, en Madrid llevamos mucho tiempo con pruebas de evaluación en primaria y en secundaria, con las cuales la comunidad elabora un ranking de centros por calificación, ¿sabes? Que se publica en la prensa, ¿no? Eso ha introducido una presión desmesurada en los centros educativos y sobre todo en los centros privados duros. Digo absolutamente privados, no concertados, pero también los concertados. Porque al final la gente mira esos rankings, esas clasificaciones, y caerte 15 puestos en la clasificación o 20, sobre todo si caes 20 puestos respecto a otros colegios que están en tu área de influencia, te puede suponer, y lo sé y me consta porque yo he trabajado en algunos colegios privados, te suele suponer la pérdida de 15 alumnos, ¿no? Entonces, claro, la gente está obsesionada de tal manera que en muchos centros lo que se hacía es unas semanas al año Hola. a la prueba, era centrarse en preparar la prueba, ¿de acuerdo? Y yo creo que tienes tú toda la razón. Ahora bien, yo haría dos salvedades por mi propia experiencia personal, ¿no? Retomando lo he insinuado sin citar de quién era, la frase de esa, hay que hacer cabezas bien hechas en vez de cabezas bien llenas, creo recordar que es de Montesquieu. Pero no estoy seguro. En cualquier caso, no importaría de quién fuera. Es una buena frase. Entonces, en este caso concreto, la idea es la siguiente. No, es de Montaigne la frase, perdona. Me daba cuenta que era errónea. Montaigne. La idea es la siguiente. Yo cuando daba clase en curso de orientación universitaria, incluso cuando tienes una prueba como es la PAO, en la cual el alumnado tiene que responder una serie de preguntas, claro, cuidaba que ciertos conceptos fundamentales les quedaran claros. Entonces yo en esas clases posiblemente ejerciera más el papel de persona que clarifica conceptos, pero no renunciaba en absoluto que el 90% de mis clases, el 80% del tiempo de mis clases, siguiera siendo esa capacidad de argumentar a partir de los temas que entraban para el programa, ¿no? En la confianza absoluta de que luego al final se podrían dar algunas normas de cómo pasar la prueba muy rápidamente,
pero al final las cabezas bien formadas son capaces de sacar mejores calificaciones incluso en ese tipo de pruebas, ¿no? Incluso. Creo, es decir, que se puede correr cierto riesgo, que no hay que obsesionarse. Pero además, yo lo que sí que creo en cualquier caso es que aunque existan esos condicionamientos externos, el margen de libertad real que el profesorado tiene en las aulas, por lo menos mi experiencia es en la pública, es muy elevado, muy elevado. Es decir, no me parece del todo legítimo que se responsabilice la falta de diálogo en las presiones externas. Es mi modesta opinión, quizá tú no estés muy de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente, quizá reformulando la pregunta, lo que quería decir es de qué forma, o sea, sí, el uso del diálogo, que está demostrado que fomenta el aprendizaje, y un aprendizaje mucho más crítico, más profundo, más constructivo, más permanente, eh, puede garantizar que cuando esos estudiantes tengan que pasar una prueba de reválida, los resultados no sean inferiores. O sea, quizá ese sería el punto que haría Ya, el clic pues tendría que verte, claro, cada profesor tendrá que decidir, aquí habrá alguno de otras disciplinas, ¿no? Yo te garantizo que en filosofía sí se puede lograr, en filosofía. Quizá porque es una asignatura en la cual es intrínseco la capacidad de tener un pensamiento personal de alto nivel de abstracción, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de Descartes o de Aristóteles si no tienes la cabeza muy bien ordenada, ¿no? Entonces, yo creo que en filosofía es posible. En otras asignaturas, los que hayan tenido esas pruebas externas, si hay alguno en la conversación aquí, me gustaría escuchar su opinión. Sí, para que la escuches tú y te respondan también a ti, si es posible. Yo te he dicho, en lo que yo sé en filosofía, desde luego, y hasta cuarto de la ESO, las pruebas externas tienen un impacto simplemente que no perjudica al alumnado ni al profesorado, sino más bien, te digo, es un tema que perjudica o que tiene una incidencia muy grande en la enseñanza privada absoluta, ¿no? Bien, muchas gracias. Puedes hablar, Marco Aurelio. Hola, bueno, enhorabuena Félix por tu trabajo en lo que es bueno, la didáctica de la filosofía y bueno, argumentar y razonar, la filosofía en el aula. Creo que la pregunta va en relación un poco a lo que estaba comentando Javier. Voy a intentar enlazarlo con lo que él comentaba. Yo estoy trabajando siguiendo un poco la guía de filosofía para niños y eh, pues, de tus libros para trabajar en el aula filosofía a través del diálogo y también con la evaluación, por ejemplo, de las disertaciones. El tema de la disertación, cómo se está, bueno, cómo lo hacéis en las Olimpiadas de Filosofía de Madrid, cómo se hacen las Olimpiadas de Filosofía de Valencia. Y entonces, con respecto a lo de las reválidas que comentaba Javier, bueno, de momento no podemos saber las reválidas del futuro, eso está claro, pero hasta ahora la evaluación en pruebas de selectividad ha ido bien. O sea, es decir, no ha habido diferencia de los resultados con respecto a otros centros donde se aplica una metodología más tradicional. Con respecto a ese tema, claro, yo el diálogo cuando he visto filosofía para niños, veo que hablamos del diálogo un poco desde cero, es decir, desde la experiencia que trae el alumno de casa, de la calle, la experiencia que trae de fuera y cómo entra en el aula. Claro, yo el proyecto lo que intento para no desviarme mucho de lo que establece luego el currículum de filosofía y demás es que haya una fase de documentación previa al diálogo. Entonces, una de las preguntas que tenía era, ¿tú tienes en cuenta esa fase de documentación? ¿Crees que eso sería enviciar el diálogo porque se les está dando herramientas, pues por ejemplo, textos de filósofos que están tratando sobre ese mismo tema? ¿Cómo verías eso? Es decir, darle herramientas yo creo que es darles herramientas para reflexión para que no sea una reflexión desde cero e intentar que el diálogo trabe con la historia de la filosofía. Es un poco de intentar conjugar esa metodología con eso. No sé Ya. si me he explicado bien. Sí, porque pones el dedo en la llaga, pero yo creo que el problema se puede plantear de otra manera. Es decir, en primer lugar,
Los niños, incluso los pequeñitos, llegan al aula, es decir, en pequeñitos, hablo de los 3 años, que es cuando comenzaría lo que podemos entender por escolarización universal y obligatoria, ¿no? Los niños de 3 años prácticamente todos van a la escuela, ¿no? 0,3 son menos. Pues con 3 años ya llegan al aula cargados de conocimientos, de muchas cosas. Y de alguna manera yo diría que siempre, en todos los niveles de edad, los alumnos saben más que lo que creemos los profesores que saben, pero menos que lo que ellos se creen que saben. Es decir, porque el aprendizaje siempre es posible solo en esa zona entre que algo se sabe pero no del todo. Porque de lo que no sabes absolutamente nada, nada puedes aprender. Y si te lo sabes todo, tampoco puedes aprender. Porque ya lo sabes, ¿no? Entonces está en esa zona intermedia. Entonces, para mí la cuestión no es tanto, me parece muy importante lo que dices y lo comparto. Pero obviamente tú puedes partir de la experiencia del conocimiento que tienen tus alumnos en ese proceso de partir del conocimiento que tienen sobre un tema. Intentar, a través de preguntas de clarificación, despejar la validez que tienen esos conocimientos que poseen, en qué se basan cuando lo dicen, qué fuente de información han utilizado para decir lo que dicen. Y luego, a continuación, es el momento de reflexionar sobre esos contenidos y ahí es donde tienes que dosificar. Ahí viene un papel del profesor ineludible, ¿eh? Y yo creo que somos facilitadores, pero tenemos obligaciones también, ¿no? De proporcionarle al alumnado nuevos datos, nuevos elementos, nuevos contenidos que enriquezcan su conversación y que se den cuenta de que hay más cosas que tener en consideración, que se las puedo dar yo o se las puede dar un compañero, porque un compañero del aula posee una experiencia diferente. El problema es que si tú empiezas, el elemento que dispara la conversación, el diálogo fructífero en un aprendizaje, tiene que ser algo que al alumno le interese, ¿eh? Y que despierte su curiosidad. Y tú tendrás experiencias como yo, de que a veces llevas algún texto, algún fragmento, una película o algo, pensando que los alumnos se van a quedar conmovidos y entusiasmados y asombrados y resulta que no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que ese juego permanente entre incremento de conocimientos e incremento de reflexión sobre los conocimientos que se tienen. Porque solo eso es lo que va tejiendo una reapropiación de los conocimientos cada vez más profunda. Y los alumnos van entendiendo por qué. Suele haber una broma un medio chiste, muy tradicional, y es que a un niño le pregunta a un periodista, oye niño, ¿tú qué crees? ¿Que el Sol gira en torno a la Tierra o la Tierra gira en torno al Sol? Y el niño le dice, hombre, está claro que el Sol gira en torno a la Tierra, ¿no? Y el periodista le pregunta a un niño de 13 años, o 12 o 14, y dice, pero niña, ¿a ti qué te enseñan en la escuela? Y dice, no, es que usted me ha preguntado lo que yo creo, no lo que me enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque yo supongo que nadie le ha hecho reflexionar, en ningún momento, y por eso algunos datos dicen que el 20% de la población, incluso el 30%, sigue pensando que la Tierra gira, el Sol gira en torno a la Tierra. Nadie le ha llamado la atención sobre la contradicción aparente que hay, evidente que hay, entre decir que la Tierra se mueve y el hecho fáctico de que la Tierra no se mueve. Y sin embargo el Sol sí se mueve. Entonces, como nunca se le ha provocado una reflexión cognitiva sobre cómo se puede afirmar como absolutamente cierto e indubitable ese problema que es antievidencia elemental. Nadie dice qué bonito movimiento de tierra ha habido esta mañana, es un ejemplo que pongo 1000 veces, ¿verdad? Pues claro, no hace una apropiación real del contenido, porque no encaja sus contenidos previos, lo que él sabe, no lo encaja con lo que le enseña una profesora. Y si no lo encaja, pues no puede crecer en conocimiento. Entonces, yo creo que lo que tú dices me parece correcto. Si no incrementas los datos que uno posee, no consigues que su conocimiento sea más profundo y más reflexivo. Pero si reduces el aprendizaje a incrementar los datos, como no le des los instrumentos para poner en orden esos datos, para seleccionar cuáles son de valor o no valor, la hemos liado. No sé si me he explicado con esta cuestión. Perfectamente, sí. Muchas gracias. A ti, por la pregunta. Creo que José Luis Palazón quería hacerte una pregunta también. Muy bien. Adelante, José Luis. Gracias. Buenas tardes.
¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, sí, sí, gracias. Bueno, soy profesor de historia en cuarto de ESO en un centro de Murcia de secundaria y estoy empezando ahora las revoluciones liberales. Y Ujú. me tienta esto de utilizar esta herramienta en clase por un poco trascender de lo que siempre se ha usado, ¿no? Es decir, explicar el proceso revolucionario en Francia y otras latitudes, pero de manera muy enciclopédica, como ha comentado. Pero en mi situación y en la de muchos compañeros, yo veo algunas trabas. La primera es esa, ese fomento de hay que dar esto en tal tiempo, a ver si en tal evaluación están estos contenidos dados, que bueno, por un lado, es verdad que cuando se implica al alumno lo que parece lento, pues luego se optimiza. Lo que pasa que al principio cuesta de ver. Y a veces tengo mis dudas a la hora de emplear esa herramienta. Y la segunda cosa es la siguiente. Yo, con este tema y otros muchos en la historia, pues, modestia aparte, pues siento una profunda curiosidad y me gusta que los alumnos se entusiasmen también o cojan ese entusiasmo, ¿no? No se quede en una cosa solamente del docente. Pero veo el problema de la digresión, de llevar las cosas de un polo a otro. ¿Cómo se puede evitar esas situaciones en las que a veces, bien por culpa del profesor o bien por un descuido de los alumnos, del hilo, vamos, de lo que realmente importa en esa discusión, se puede ir a otro derrotero que no tiene nada que ver o se desvía del asunto? Porque a veces yo lo que temo es eso, más que el que se vaya lento o no se vaya, que hay alguna recomendación, algún consejo. Pues Esa desde sería la pregunta. luego que lo que dices es correcto. Es decir, si la conversación es una pura charla de café, que es una cosa muy entretenida en otros contextos, en un contexto de aprendizaje no tiene mucho sentido. Y si el alumnado Mm. percibe una vaguedad permanente, un ir y venir, sin sentir un cierto sentido de progreso en la comprensión de lo que estaban manejando, progreso que puede ser que lo vea más complicado que al principio, que descubra un aspecto que no había pensado en ello, que le den 4 datos que se anda, pero si con estos datos lo que estaba diciendo yo no me valía, ¿no? Ese tipo de conocimiento que son de varios tipos, ¿no? Si no hay ese sentido de progreso en el diálogo, no es un diálogo en serio, no es un diálogo. El diálogo en serio exige un compromiso compartido de buscar la verdad, de refutar las afirmaciones mal fundamentadas, de exigir precisión conceptual. Exige todo eso, porque es que si no lo hemos liado, no es un diálogo, es otra cosa. Que como digo, en un contexto de eso, estamos tomando unos cafés, una cerveza, lo que quieras, me parece muy entretenido, pero no aquí, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Hay que conseguir eso, y eso te lo marca un programa. Es decir, de alguna manera, el alumnado, si tú estudias las revoluciones liberales, tendrá que tener algunas ideas fundamentales sobre lo que son las revoluciones liberales, pero claro, al mismo tiempo, si no le has dado la oportunidad al explicar de entender lo complejo que es la interpretación de algunos hechos que están ahí, quizá no logre entender la historia. La historia no es un puro relato, es un intento de interpretación con cierta objetividad de lo que ocurrió, pero es un campo abierto a la discusión. Estos días, en otro contexto, he tenido unas discusiones interesantes sobre si lo que hizo España, bueno, en aquel momento la monarquía hispánica, en América fue o no fue un genocidio, ¿no? Claro, tuvo un profesor, este tema concreto como cualquier otro, el de las revoluciones liberales, tendrás que dar una oportunidad al alumnado de entender si exactamente por qué se aplica el nombre de genocidio, si es válido en el caso de la conquista de América, si las revoluciones liberales son liberales, en qué sentido son liberales, no sé si con esto te aclaro algo, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. el juego es un poco el mismo en esa asignatura que en casi todas, ¿no? Yo Ujú. recuerdo, bueno, en cualquier en matemáticas, por ejemplo, que el alumnado nunca le da una oportunidad de reflexionar sobre el concepto, ¿por qué el cero?
¿Por qué el cero es tan importante? ¿Por qué la invención del cero cambió las matemáticas en el mundo, ¿no? La invención, descubrimiento, como quieras llamarlo. ¿Son un invento las matemáticas o son descubrimiento? ¿Por qué son tan eficientes en la comprensión del mundo que nos rodea? Si nunca le dan la oportunidad de discutir de estas cuestiones, porque hay infinitos más grandes que otros. No sé si... Pues si nunca Sí, tienes comprensión de las matemáticas será siempre simplemente superficial. Y en cuanto le sales del carrillo, no podrá hacerlo. Y de hecho, al hacer frente a una prueba de cualquier tipo de la PAO, por ejemplo, si no tiene esas capacidades un poco desarrolladas que se consiguen mediante el diálogo, va a ser técnicamente imposible que argumente bien y que se te haga frente a un examen en cuanto le descoloquen un poco. Yo creo que eso se aplica a casi todas las asignaturas, a casi todas. Y creo que hay que insistir, el diálogo lo que ayuda es a insistir en esta otra parte. Porque, insisto, los alumnos saben más cosas de las que nosotros creemos y nuestro objetivo no es quedarnos en sus intereses y en sus conocimientos, sino que con el diálogo potenciar que amplíen sus intereses, amplíen sus conocimientos, pero los vayan trabando. Y por otra parte, yo te invitaría a ti, puesto que tú estás en la enseñanza formal, me imagino, ¿no? sí, Que te leas un decreto. El boletín oficial no es una lectura de diversión, ¿no? Que salió en enero del 2015, que se titula literalmente un Real Decreto, una orden, ah, sí, con la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, en primaria, secundaria y bachillerato. Es posible que te lleves alguna sorpresa, porque resulta que el Ministerio esto es lo que pide, ¿eh? Esto es lo que pide el Ministerio. Cuando en los centros e incluso en esas pruebas se piden otras cosas, bueno, pues que reflexionen un poquitín en lo que el propio Ministerio dice. Lo que pasa es que estas normativas solemos no leerlas nunca, ¿sabes? Y entonces, bueno, esta en concreto yo te la recomendaría, es de enero del 2015, ¿eh? Porque te ayudará también a ver cómo elaborar pruebas de evaluación diferentes. Te da criterios muy sugerentes. Porque el problema que tú planteas es un problema real, ¿eh? O sea, que no es nada fácil de resolver. Luego vienen las presiones, ha dado usted el programa, no lo ha dado, ¿eh? Y eso es la cosa. E incluso, y permítame la interrupción, no solamente eso, sino incluso el escepticismo de tus superiores, léase jefes de departamento, directiva, es que esto... Y luego, efectivamente, luego la letra oficial precisamente orienta por ahí. Entonces es ahí una, veo como una incongruencia, ¿no? Pero bueno, porque sigue muy hay que ir arraigados salvando. hábitos. Yo digo que estos hábitos, lo he dicho al principio, son tan tradicionales como los otros, pero los que están arraigados en general son los otros, los del aprendizaje más memorístico de comprensión, de memoria comprensiva, ¿no? Son los que más arraigados están. No son tan tradicionales como los otros, ¿eh? Pues estos modelos llevan muchos siglos funcionando, pero no arraigan del todo, quizá porque la gente, el alumnado piensa que, bueno, yo paso por encima, aprendo lo básico y tal, y no me interesa. Yo tampoco tengo claro que el ministerio, el profesorado desee formar gente crítica, creativa, con capacidad de pensar por sí mismo. No tengo claro que sea un interés real, que se traduzca en prácticas concretas, ¿no? Tenemos otras preocupaciones, otros objetivos, ¿no? Entonces yo sí que creo que es cuestión de ponerse con ello. Lleva tiempo y efectivamente te expones a tener que enfrentarte a veces a críticas, ¿no? Porque los compañeros incluso a veces sí te recriminan qué pasa en tu clase, ¿no? Pero bueno, tú lo explicas y además dices, oiga, es que además yo hago lo que dice la ley, no me lee usted, ¿no? Es importante eso Exacto. tenerlo en cuenta, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más quiere lanzar alguna pregunta? A ver, Lirios, tienes el micro abierto si deseas realizar alguna pregunta. Bueno, mi pregunta sobre todo iba enfocada al tema de la evaluación. Yo pienso, bueno, me parece muy enriquecedor lo que se ha hablado. Yo también imparto filosofía, entonces para mí la filosofía nace de la pregunta. Es preciso fomentarla y en clase, vamos, yo no sabría dar una clase sin establecer momentos de diálogo entre compañeros, es decir, de muchas maneras, ¿no? Creo que forma parte, un elemento indispensable, ¿no? Pero creo que el cambio metodológico implica también un cambio en la evaluación.
Eh, y creo que eso es lo que un poco a mí me resulta decir. Una vez inicias ese proceso, claro, la pregunta y sobre todo la pregunta filosófica muchas veces es abierta, no tiene una respuesta concreta. Y de lo que se trata es de que fomentar en ellos pues nuevas líneas de pensamiento, nuevas opciones. Todo eso, ¿cómo puedes objetivarlo o cómo puedes evaluarlo para realmente ver que ha habido una progresión en su conocimiento? Claro, pero además hablamos de que cada alumno se encuentra en un nivel diferente, tiene unos conocimientos diferentes y a mí lo que me crea siempre algún problema es precisamente a la hora de objetivar eso. Mis exámenes nunca son de volcar contenido, de vomitar, odio eso, entonces siempre se basan en textos, en reflexión sobre textos, para que todo el contenido que han aprendido lo puedan aplicar. Pero claro, entramos un poco ahí en la subjetividad, en que no todo el mundo parte de lo mismo, en que hasta dónde he de llegar, que es cuándo puedo considerar que el alumno realmente ha progresado. Y luego además ahí es que también se mezcla, creo que la capacidad expresiva que tiene cada alumno a la hora de escribir o a la hora de hablar, que no solo se fomenta en un área, sino que es un poco lo que llevan aprendido, ¿no?, desde que son bien pequeños. Pues lo que a veces también es una dificultad, o yo por lo menos me pasa, ¿no? En filosofía hay muchos alumnos que cuando se mueven a cierto nivel de abstracción no encuentran palabras, no tienen vocabulario y no sé, mi pregunta va por ahí, no sé si he dicho mucha cosa. No, al final ves al profesorado, es curioso pero pues es lógico, lo que nos preocupa enormemente es cómo evaluamos, ¿eh? Sobre todo por la presión externa de evaluar con calificaciones, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo serio y riguroso. Y claro, lo que tenemos que evaluar es que los alumnos progresen. A veces el progreso, el valor añadido, dicen algunos expertos, en colegios que sin embargo no llegan a los estándares mínimos que se piden en algunos niveles, sin embargo el valor añadido del progreso del alumnado es enorme, mientras que en otros colegios que lo superan con creces, pues como cuenta con una población mucho más preparada, mucho lo que quieran, ¿no? Pues al final el colegio no le aporta nada, simplemente que los alumnos lo consiguen, ¿verdad? Es difícil, pero en filosofía, claro, yo ahora no te podría, porque no tenemos tiempo, ya hay que terminar. Yo en concreto te digo, es que se puede. Hay tres pruebas en filosofía que son fundamentales, propias de la filosofía, que es la disertación, el comentario de texto y la resolución de pruebas morales. En los tres casos, yo no es por citarme a mí mismo, pero es que tampoco, si no me cito, es tontería, ¿no? De hecho, lo has citado al principio, al presentarme, tienes un librito pequeño que es cómo argumentar y razonar en el aula, un modelo, y ahí está hecho un modelo para garantizar que las pruebas que los criterios de evaluación permiten evaluar un progreso, potencian la argumentación, el alumnado los considera interesantes y valiosos, y encima son pruebas válidas y fiables. Válidas quiere decir que miden razonamiento y miden conocimientos filosóficos. Fiables quiere decir que si tú y yo corregimos las mismas pruebas, calificamos sustancialmente igual. ¿De acuerdo? He hecho una investigación para demostrarlo y lo he hecho también con comentarios de texto. Cuando te he dicho que he hecho una investigación, es que yo he cogido 80 ejercicios, los he corregido en octubre, los he guardado, los he vuelto a corregir en junio, y las notas son sustancialmente las mismas. Luego yo soy fiel, ¿eh? Pero es que he cogido una prueba, la hemos corregido 4 profesores, 80 pruebas, 4 profesores, y las notas, una vez que hemos aprendido la metodología, que se aprende rápido, han sido sustancialmente las mismas. ¿De acuerdo? Muy interesante. Y lo mismo con los comentarios de texto, ¿eh? Y lo mismo con los problemas morales. Entonces, eso se puede hacer. Es un esfuerzo. Un esfuerzo, pero claro, exige un camino, y tampoco es tan grave. Es decir, un esfuerzo que además tiene un valor añadido para una persona cuando tú das clases, que cuando estos son los modelos de exámenes que pones, la corrección de estos ejercicios es muy entretenida porque cada alumno es hijo de su padre. Claro, y como es muy personal, también podría pasar en historia de esas asignaturas, ¿de acuerdo? Pues de alguna manera te encuentras redacciones diferentes, pero muy diferentes. Segundo lugar, que además son exámenes que no tienes que vigilar. Porque también. no hay nada que ¿Verdad? no existe. No se puede copiar.
De hecho, mis ejercicios los hacían siempre con libros. Todos los que el primer día decían, qué tontería, qué fácil va a ser. Y luego ya se dieron cuenta que no era tan fácil. Claro, Claro, pues, sí, sí. entonces sí se puede aprender y ellos lo disfrutan de alguna manera. En ese sentido, le citaba un compañero antes, lo de las Olimpiadas Filosóficas, precisamente se centran en los dilemas morales y en la disertación. Ujú. Lo llamativo de alguna manera es que esas pruebas, que no participen más centros de filosofía, porque prácticamente lo lógico sería que la mayor parte del profesorado de filosofía estuviera utilizando estos modelos de evaluación, Claro. Ujú. pero no lo hace. Y no lo hace, yo creo que, bueno, pues por costumbre, porque no ha consultado en algún momento, por lo que sea, Y por cierta obsesión de que seguimos pensando que cuanto más sabe un alumno de repetir contenido, ¿verdad? Mejor preparado está. Cuestión que yo, ya te digo, discrepo porque yo he aprendido, No, no bueno, es así. una técnica que tú aprendiste en su día y casi todos hemos aprendido, es hacer un examen, sacar un notable y a la semana haber olvidado prácticamente la totalidad del Absolutamente. contenido. Ujú. Es una técnica curiosa que aprendemos, ¿eh? Muy Ujú. curiosa. Así es. Pero pues yo te animaría a embarcarte porque disfrutas más de las clases cuando las planteas de esta manera. Ujú. Lo haré. Gracias. Nada, Di. Voy a abrir el micro a Marco Aurelio, que quería hacerte otra pregunta. Ahora, ya Bueno, lo tienes. ahora, sí, no quería entretenerte más ya porque, pero bueno, era el tema del libro. Has comentado comentario de texto y como yo estoy aplicando el de cómo aprender a argumentar y a razonar al pie de la letra, estoy aplicando los criterios. Bueno, hago mis pequeñas modificaciones en función de lo que he podido ayudarles a hacer y demás, pero me funciona en cuanto a lo que simplemente estoy un poco corroborando lo que has dicho, ¿no? De la evaluación objetiva he visto que funciona también. Veo dificultades en el tema de la argumentación, es decir, no sé si, porque no voy a ponerme a hacer lógica de predicados ahora para depurar un poco la argumentación y ahí tengo una cierta dificultad a la hora de rigor en la argumentación. Pero bueno, simplemente como has mencionado lo de comentario de texto, quería preguntarte si lo tienes, o sea, si has hecho alguna publicación al respecto de Sí, comentario de está texto. publicado. Está publicado. Está Claro, publicado. el comentario de texto al final, para que se convierta en lo que yo te estoy planteando, el modelo, la diferencia respecto a otros comentarios, los habituales de texto, es que nosotros le pedimos primero que diga a qué pregunta responde el texto, no qué título tiene, sino a Sí. qué pregunta responde el texto. Segundo, que haga un resumen con sus propias palabras del contenido del texto. Y tercero, que formule él qué pregunta le provoca el texto. Y con lo cual ya empieza a haber diferentes comentarios del texto, puedes Claro, imaginarte. sí. Y lo que le pedimos es que él tiene que responder esa segunda pregunta. Y al responderla tiene que incluir en algún momento fragmentos del texto con los que dialoga. Ah, muy bien. ¿Me explico? Es Sí, sí, sí. recuperar la lectura como diálogo, la hermenéutica, pero no la hermenéutica como intentar saber lo que exactamente quiso decir Aristóteles, cosa que para un alumno de bachillerato no tiene sentido. No, es que no tiene ningún... Vamos, Sí, sí, sí. alguno podría tener esa curiosidad expresa, ¿no? Pero si no, ¿a ti qué te dice el texto? ¿Eh? ¿Qué reflexión te provoca? ¿En qué te hace pensar? Y desarrollar ese pensamiento, pero dialogando con el texto en la medida de lo posible, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que da resultado, ¿eh? Sí, esa tercera pregunta que dices o sea, me parece muy interesante porque al tipo reválida, preguntas abiertas, o sea, es decir, cuando se busca más complejidad en la reflexión, pues tendría que ser algo así, ¿no? O sea, es decir, Claro, esta no es la palabra. pregunta. Si tú te coges el modelo clásico de Oxford de un comentario de texto, y estamos entrando en una discusión muy técnica de filósofos, de profesores de filosofía, la última pregunta es opinión sobre el texto. Claro. Pero claro, como previamente has hecho mil cosas, si el significado de las palabras, el contexto histórico, los autores de la época, ya la última pregunta no ocupa más que un 10% del comentario. ¿De acuerdo? Mientras que en un nivel como este, nosotros lo que nos interesa es que el alumno, sobre todo, vea que merece la pena leer a Platón. Pero le merece la pena a él, y no por la asignatura, sino porque lo que dice Platón le provoca una reflexión. Creo que ese es el objetivo prioritario de un comentario de texto. Muy bien, muchas gracias. Vale. Pues
Muchas gracias, Félix, por tus palabras y muchas gracias a todos los asistentes. Quería Muy bien. recordaros que, bueno, a todos que subiremos la grabación de este webinario a nuestra web, a www.fundacionactivate.org y a nuestras redes sociales, que podéis encontrarnos en Facebook como /debate escolar o en Twitter como @iDebateEscolar. Y luego también recordaros que el miércoles 16 de noviembre volvemos con un nuevo webinario. Esta vez vamos a hablar con los creadores del Club de Debate del Colegio de Montserrat. Y nada, y muchísimas gracias, Félix. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a las personas que han estado por las preguntas que han formulado y los comentarios que han hecho. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima entonces.